Muy bien. Ustedes recuerdan que estábamos meditando, habíamos comenzado a meditar en Primera Timoteo, capítulo 1, que habíamos dicho que el apóstol Pablo había quedado muy contento cuando Timoteo fue a visitar la iglesia en Tesalónica y halló que a pesar del muy poquito tiempo en que el apóstol Pablo pudo evangelizar y formar una pequeña congregación, los vio que estaban con todas sirviendo al Señor y predicando la palabra de Dios, de tal manera que llenaron toda la tierra de toda esa región del Evangelio. Hasta el apóstol Pablo tuvo que confesar: yo no tengo necesidad de decir nada, porque ellos mismos ya han dicho todo acerca del Evangelio. Pero le vino una preocupación por la iglesia en Éfeso. Y otra vez le pidió a Timoteo: anda a ver ahora la iglesia en Éfeso. Porque la iglesia ahora no está ubicada en Tesalónica, está ubicada en Éfeso. Y en Éfeso, ¿qué diosa falsa estaba? A ver, Juan Carlos, ¿vos sabés qué diosa falsa estaba en Éfeso? ¿Quién estaba como diosa falsa en Éfeso? Que todavía queda el templo. Ahí está. Diana, y la gente decía: grande es Diana, diosa de los Efesios. Y así estuvieron como 2 horas proclamando esto. Entonces, esta iglesia sí tenía un grave problema o una preocupación muy grande de que no sea que lo de afuera penetre en la iglesia, ya sea por esa falsa creencia, que era un negocio también por la construcción de estatuillas con el nombre de la diosa Diana, o porque vinieran personas al culto, a la iglesia, diciendo: gloria a Dios, Dios les bendiga, hermano. Yo también tengo la misma Biblia que ustedes, la traducción del año 1960. Sí, gloria a Dios. Y empiece a introducir falsas enseñanzas, conceptos espirituales ajenos a la palabra de Dios. Pero nunca va a decir, como lo dije la vez pasada: ¡hey, yo traigo la falsa doctrina! Vengo a envolverlos a ustedes. Si uno dice así, enseguida todos van a tomar nota y van a decir: no, a esta persona no la vamos a dejar predicar. Miren, se entra la falsa doctrina de una manera sutil, no solamente por enseñanzas que son heréticas, sino por conceptos espirituales que nos alejan de la palabra de Dios. Ahora hay un humanismo donde todas las cosas se centran en la persona de uno. Entonces, se hace hincapié en que yo soy fiel al Señor. Y como yo soy fiel al Señor, yo sé que a mí no me va a pasar nada porque yo soy fiel al Señor. Pero el concepto espiritual en la Biblia es al revés, que nosotros somos débiles en Cristo. Hasta les dije a los hermanos, ¿dónde dice la Biblia que nosotros somos débiles en Cristo? Y nadie lo pudo encontrar, porque no puede ser, ¿cómo va a decir eso en la Biblia? Y está en la Biblia. Lo pregunté en Facebook, que ahí tengo miles de amigos, y nadie supo. Dejé pasar bastante tiempo y volví a preguntar, nadie supo. Porque hay conceptos que los tenemos equivocados. Nosotros somos débiles en Cristo. Pero predicamos al cristiano poderoso, el hijo del rey. Y como es hijo del rey, te exijo, Señor, yo soy tu hijo, me tenés que bendecir. Oh. Y nos basamos en Jacob, pobrecito Jacob.
Él no tenía toda la luz. Se puso a pelear con el Señor. ¿Se acuerdan que estuvo peleando y dice, quiero que me bendigas, quiero que me bendigas? Yo los felicito por su persistencia en querer ser bendecido por el Señor. Pero claro, no es la manera en que lo estaba haciendo. Bueno, eso es lo que le dice en el primer capítulo. Y ustedes saben que para solucionar estos problemas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar al falso predicador, agarrarlo del cuello y te ahorco. ¿Cuál es la solución? Lo que no se puede con las palabras, se puede con la oración. Yo le decía a mi esposa, una de las reuniones más lindas que tenemos en la iglesia es la reunión de los viernes, la reunión de oración. Hemos formado un compañerismo tan lindo. Y también hemos inventado algunas estrategias lindas, ¿no? Ponemos las sillas de una manera, hacemos algún concurso, damos algún premio. Antes de la prédica comemos algo, tomamos algo porque la gente viene del trabajo. Y los hermanos vienen contentos y hacen preguntas. Si vos no venís los viernes, te invito a que vengas los viernes. Vas a ver que si te pones a pensar, podés venir los viernes. Podés venir. Bueno, por eso hay una palabra que no lo tenemos traducida, pero está en el idioma griego original, que dice en el capítulo 2, exhorto pues, y luego dice ante todo. 1 Timoteo capítulo 2, dice, exhorto pues. ¿Por qué dice pues? Por lo que acabamos de exponer, porque hay muchos problemas, muchos peligros, de afuera y de adentro. Y eso solo puede ser solucionado a través de la oración al Señor. La oración en sí no sería nada si no existiera un Dios que la escucha. El Dios es el poderoso. Por eso la oración, uno dice, tiene poder, pero en realidad es porque Dios está detrás de la oración. Estaba leyendo un artículo publicado en una página web que se llama Protestante Digital, que es de España. Y es un artículo nuevo, recientemente publicado. Y habla de los espías que hay en las iglesias. Dice que vienen gente a las iglesias que uno no sabe y vienen a espiar qué hacemos y lo que hacemos. Y dice cómo tenemos que actuar ante estas necesidades. Yo les puedo pasar alguna vez el link al que me lo pida, el enlace para que lea ese interesante artículo. Uno diría, bueno, en la época de la Inquisición. No, ahora esto está sucediendo. Yo les conté a ustedes, y lo vuelvo a repetir por si alguno no le escuchó, que había un matrimonio, estaba el esposo que era un buen predicador de la palabra. Bueno, pasaron años, el esposo falleció, no sé si de alguna enfermedad o porque era ancianito. Y pasando varios meses, la esposa viuda, revisando el escritorio del esposo, encuentra una carta en la cual está especificado con toda claridad que el esposo era informante secreto del Vaticano. Y ella se había casado con un informante secreto del Vaticano. Y tantos años nadie lo descubrió. O sea que él informaba secretamente qué hacía y qué no hacía la iglesia evangélica. Mire, qué cosa, ¿no? Por eso tenemos que estar en oración, porque al estar en oración estamos atentos espiritualmente. Dice el capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo, o sea que lo ponemos como prioritario, a que se hagan rogativas, o sea, súplicas, a que se hagan oraciones, o sea, temas
variados para presentar al Señor. Luego dice peticiones. Esas peticiones en realidad son intercesiones, peticiones por los demás. Y luego dice, y acciones de gracia. O sea, tenemos que hacer súplicas, oraciones, intercesiones y agradecimientos. A veces le pedimos al Señor, Señor, dame esto, y le pedimos, y el Señor nos concede, y estamos tan contentos que el Señor nos concedió esto, que ni siquiera le damos las gracias. Me gustaría subir un poquito esto porque me tengo que agachar mucho. Se comprende para Liliana, pero yo no soy liliano. Ahí está. Bueno. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hay que orar incluso por aquellos que traen falsas enseñanzas, por aquellos que son falsos profetas, por aquellos que vienen a espiar, como decía el apóstol Pablo, nuestra libertad en Cristo. Acá vino una vez un espía y una hermana nos contó y nos dijo, yo lo vi cuando anotaba en un papel y decía, la reunión comenzó a horario. Entonaron canciones, la reunión se desarrolla normalmente. O sea, no podía escribir nada malo porque todo estaba bien. Increíble, increíble. En la época de Juan Domingo Perón, vigilaban las iglesias y uno de los espías tenía que asistir varias veces al culto. Y escuchó la prédica del Evangelio y se convirtió a Cristo. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, exhorto pues, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Qué lindo, tenemos que orar por todo. A veces no me gusta orar por la hermana Josefa, porque es horrible la hermana Josefa, pero hay que orar también por ella. Yo siempre utilizo Josefa porque sé que no hay acá ninguna Josefa. El día que haya Josefa voy a tener que inventar otro nombre, ¿no? Bueno, doña Ignacia, ¿ven? Bueno. Y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, hoy diríamos por los presidentes, y por todos los que están en eminencia, humanamente hablando, ellos están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que podamos, como cristianos, vivir tranquilos, que nadie nos moleste, que nadie nos prohíba. A mí me llegan notas del Ministerio de Culto y a veces me invitan a cosas y yo no asisto porque estoy representando a esta congregación local y nosotros no nos podemos meter en ciertos temas, ¿no? Pero a veces lo escriben de una manera que me siento yo como presionado, ojo, que si no voy, pero no, bueno, hay que aceptar lo que venga, ¿no? Y nosotros queremos vivir con tranquilidad, que podamos aprovechar entonces este momento en que tenemos plena libertad para predicar la palabra de Dios. Aprovechemos a predicar. Hemos dejado de hacer en forma masiva como iglesia el reparto de folletos, como si no fuera más necesario. Es necesario. Yo sigo repartiendo folletos, aunque otros no lo hagan. Y mucha gente me da gracias. Hasta ahora me parece que nadie me ha rechazado, salvo una vez un librito que yo estaba repartiendo, me parece. O que lo tiró en el pasto, en el césped. Pero cuando vienen, por ejemplo, viene Mercado Libre, viene el correo, lo que sea,
un vendedor, yo le doy un folleto, o si encargamos alguna vez algo para comer, bueno, le doy. Y me agradecen, algunos me han dado cada respuesta, uno dice así, como diciendo que fue un flechazo para él. Y otro dice, ay, muchas gracias, justo lo estaba necesitando. Y así. La chica de la farmacia que viene con una moto y trae de cuando en cuando algún remedio, le di un folleto, le hablé y me dijo, ay, me encantaría venir a la iglesia, pero yo trabajo todos los días de la semana, incluso los domingos a la mañana. Ay, pobre chica. Recién a las 8 de la mañana quedó libre. Entonces, ¿qué hice? Le regalé una Biblia. Y como es jovencita, ustedes saben que un libro, entonces le acompañé al libro un chocolatito. Entonces hay que entrar de alguna manera. Bueno, y mi esposa no es celosa, así que yo le cuento todo a ella. Bueno, es una chica muy buena, así como la hija de doña Marta López, Sabrina, así una chica puro amor ella, muy buena, muy amable, muy educada. Bueno, así que estemos orando por ella, para que de alguna manera pueda ser librada de poder estar en algún momento en algún culto. Así que para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Piedad significa temor de Dios, ¿no? Vivir una vida piadosa, temerosa de Dios, y honestidad, y ser honestos. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El pulmón de la iglesia es la reunión de oración, hermanos. Si la iglesia no respira, se muere. Mientras haya reunión de oración y haya cristianos que estén orando al Señor, esa iglesia local va a persistir a pesar de las pruebas y las dificultades, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Recuerden que cuando dice hombre se refiere varón y mujer, ¿no? Que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, muy bien. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Dios no dijo, bueno, a este lo voy a salvar y a este por más que me rueguen no lo voy a salvar. No, Dios quiere que todas las personas sean salvas. Hay grupos cristianos que dicen que Dios no quiere que todas las personas sean salvas. Pero si la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Ellos dicen, no. Ahí dice así, pero en realidad quiere decir para que todo aquel elegido por Dios que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo reformamos lo que dice la palabra de Dios? Hay que ajustarse a la palabra de Dios y no a nuestras tradiciones denominacionales. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Salvos de qué? Del infierno, de la condenación eterna. Claro que sí, del pecado, que es lo que nos lleva a la condenación eterna. Muy bien. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Y asimismo, como hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el idioma original dice porque hay un Dios y un mediador, pero como no podemos darle toda la fuerza que tiene en el idioma original, se le agregó la expresión solo, pero es lo mismo, un mediador, así como hay un Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y estábamos escuchando un programa católico que decía, bueno, acá dice así que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero bueno, decimos que María es mediadora. Es decir, Jesucristo es mediador entre Dios y el hombre, pero María es mediadora entre el hombre y Jesucristo. Así que por María vamos a Jesús. Y hay otras personas que son seguidoras de algún santo, son fan de San Antonio. Y entonces, claro, cuando tiene un problema le piden a San Antonio. San Antonio, que está recibiendo un montón de oraciones, dice, bueno, a ver cuando tengo tiempo de atender esto. Y cuando tiene tiempo va y le dice a María, mire María, acá hay una persona llamada Adolfo que está pidiendo, bueno, dice María, yo también recibí cada pedido tanto. Y cuando puede, va a su hijo. Y le dice, mirá, hijo, acá, Jesús, mirá que acá hay una persona llamada Adolfo. Y el hijo dice, bueno, yo sí que recibo cualquier cantidad de pedidos de todo tipo, ¿no? De todos los santos que le... Bah, hasta que se lo lleva el padre, Adolfo ya se murió. ¿Se dan cuenta? Estaba pidiendo por su sanidad. Entonces, hermanos, Dios quiere que vayamos a través del único mediador, el único puente de salvación que es Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No solamente murió en la cruz, Él se dio a sí mismo. Nosotros no solamente tenemos que creer en Cristo, tenemos que darnos a Él, darnos nosotros mismos. Señor, ahora que te conozco, vivo para vos. O sea, mis prioridades están en el Señor. Como dice la famosa frase allí, que dice, ¿cómo dice ahí? Nuestro lema, el trabajo primero. ¿Cómo dice? Nuestro lema, el fútbol primero. Nuestro lema, la familia primero. ¡Epa! Hoy es el Día de la Madre, tengo que preparar el asado para mi esposa, así que el Señor sabe. No. Dios, porque sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. ¿Qué quiere decir levantando manos santas? Claro, pero tiene un significado espiritual. Significa que yo no estoy ocultando ningún pecado. Y que si he pecado, bueno, le he pedido perdón al Señor y el Señor me ha perdonado. Entonces, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, si yo tengo ira y contienda y no he perdonado, no puedo levantar mis manos en oración, ¿no? Sin ira ni contienda. Dice, traten bien a sus esposas, no sea que sus oraciones sean estorbadas. Por tratar mal a la vieja, le dije, ¿por qué no lavas todas las medias? No tenía ninguna media para ponerme. Ojo. ¿Vieron qué importante que es esto, no? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contiende. Y acá, en el versículo 9, dice, asimismo que las mujeres, ahí se le perdió fuerza. En el original dice, y de la misma manera las mujeres. O sea que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, y asimismo, de la misma manera, oren también las mujeres, levantando manos santas sin ira ni contienda. Eso es lo que dice en el original, levantan y de la misma manera, pero acá dice, asimismo,
que está bien, no está mal, pero le quita fuerza, porque es como decir, asimismo quiero agregar que las mujeres hagan otra cosa completamente distinta que yo dije en el versículo 8. Queda medio raro, ustedes se dan cuenta. Bueno, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, quiere decir con vergüenza y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Todo esto nosotros tenemos que meditarlo con madurez, porque si no con oro, uno dice, bueno, pues yo tengo el anillo de casado que tiene oro. Bueno, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la ostentación, ¿no es cierto? Porque algunos son así muy escrupulosos, ¿no? Sino que estén vestidas, el versículo 10 da esa sensación que dice, sino con buenas obras. O sea, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Como corresponde a mujeres que profesan piedad, que son piadosas. Mire que acá estamos tomando todos los textos de la Biblia, los que no quisiéramos tomar en consideración y los que queremos tomar. Acá está todo. Por eso yo tomo capítulo por capítulo y versículo por versículo. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Miren, justamente tenemos dos expresiones. En 1 Timoteo 2:2 dice que podamos vivir reposadamente. Reposadamente es la misma palabra que se traduce en el versículo 11 como la mujer aprenda en silencio, reposadamente. Miren, esto yo no es que yo lo sé de memoria, sino que yo lo busqué. Y esta palabra, que se traduce acá como silencio, en realidad implica una tranquilidad o calma, no necesariamente la ausencia total de sonido. Para lo cual, para la ausencia total de sonido, existe otro término griego, que es una palabra llamada sige. El numerito Strong es 4602. Bueno, lo digo por como está grabado esto, sino más bien una resistencia al bullicio o una actitud sosegada. Es un sustantivo femenino. Resulta que en aquellos tiempos los varones se sentaban todos aquí adelante y las mujeres por allá donde está la maceta, estaban ahí. ¿Qué pasa? Las mujeres siempre estaban relegadas en último lugar. Muchas de ellas no podían estudiar. Hasta el día de hoy hay mujeres que no se les permite estudiar. En Arabia Saudita la mujer no puede manejar un automóvil. Pobre Mónica, ¿no? No pueden manejar automóviles. ¿Por qué no pueden manejar? ¿Por qué? Porque es mujer. Solo por eso. Entonces, desde allá lejos, la mujer decía, porque era normal que los varones, cuando alguien predicaba, hagan preguntas, ¿no? Entonces, desde atrás decía una mujer, ¿cómo dijiste, predicador? Chicas, quietitas, que no se dé un mal testimonio. Con el tiempo todo eso fue cambiando, pero el apóstol Pablo tenía que dar la enseñanza de acuerdo a donde él estaba viviendo. Pero son normas que son pautas generales que nos dan a nosotros de cómo tenemos que actuar. Bueno, cuando dice acerca de que vivamos quieta y reposadamente, es una palabra, yo le dije que es la misma, perdón, está íntimamente relacionada, porque la que habla de la mujer es como que les dije
resistencia al bullicio y tener una actitud sosegada. Tiene un numerito, es 2271, y este es el 2272, el que se refiere en el versículo 2, de reposadamente, que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad. Y significa que este término está derivado del anterior, del 2271. Significa pacífico, reposado, tranquilo o quieto. Describe un estado de ser silencioso o calmo, a menudo implicando una estabilidad o asentamiento debido a una calma interior, a veces interpretada como inspirada por Dios. Se usa para describir una vida tranquila y reposada o un espíritu pacífico y manso. Eso es un adjetivo, en tanto que lo que hablan de las mujeres es un sustantivo. Bueno, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Miren, si lo tomamos literalmente, de estar en silencio, la mujer no podría cantar. Decía un hermano en otra congregación, ¿qué significa silencio? Ausencia de sonido. Entonces, hermanas no pueden cantar, tienen que estar en silencio. Pero, ¿saben una cosa? Vayamos a 1 Corintios 11:5, el mismo que escribió inspirado por el Espíritu Santo en 1 Timoteo, escribe en 1 Corintios 11:5. ¿Qué dice 1 Corintios 11:5? Toda mujer que ora o profetiza, el que profetiza dice habla a las personas para consolar, para edificar y para exhortar. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que se hubiese rapado. ¿Qué dice? Que la mujer en aquel tiempo oraba y profetizaba. El famoso evangelista Felipe tenía 7 hijas que profetizaban. ¡Qué bárbaro! Las 7. Vaya si tenía consolación, exhortación y edificación en la casa el papá. Las 7 que predicaban. Bueno, ven ustedes. Y yo le pregunté a la esposa viuda de don Gilberto Líar, el hombre que bautizó a mi papá y que escribió tantos himnos del himnario. Y le pregunté, ¿cómo eran las reuniones en su tiempo? Dice, las mujeres pasábamos adelante, leíamos un pasaje de la Escritura y dábamos una meditación. ¿Y por qué ahora no? No sé, dice, no sé. Esto lo dijo ella. Ella que en el año 1910, si no me equivoco, sí, vio pasar al cometa Halley. Tenía 3 años de edad y cuando se levantó como a las 3 de la mañana se dio cuenta que, o las 2 o las 3 de la mañana, que no estaban sus padres. Dijo, ¡ay, vino Jesús a arrebatar a su iglesia! Y ella todavía no estaba segura de su salvación. Y salió afuera desesperada y vio a su mamá, a su papá, a sus hermanos que estaban viendo el cielo y se veía un camino anchísimo, que era la cola del cometa Halley. Cada 76 años creo que pasa. Y yo lo vi a las 6 de la mañana, pero lo vi en el año 1976 o 1986. Pero muy de lejos, muy de lejos. Bueno, sí. Esperen 76 años, no sé si tienen paciencia para verlos pasar. Bueno, o sea que ella te está contando de cosas que pasaban hace muchísimos años atrás. Bueno, no tiene que tener una autoridad de autócrata. Yo para que ustedes tengan una idea, sientan el espíritu de lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, que es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Ustedes notan ahora en la actualidad, esto lo anoté, que los ciudadanos ya no tienen el mismo respeto por la autoridad del gobierno. Le dicen de todo, cualquier mala palabra, cualquier cosa. Los estudiantes no tienen el mismo respeto por la autoridad de los maestros, de tal manera que hasta tiemblan los maestros, porque pueden venir los padres a darle una paliza. Las mujeres no tienen el mismo respeto por la autoridad de los hombres.
Son las mujeres las que mandan en la casa. Los niños no tienen el mismo respeto por la autoridad de los padres y le retrucan todo y le dicen de todo. Los empleados no tienen el mismo respeto por la autoridad de su patrón. La gente no tiene el mismo respeto por la autoridad de la policía. Los cristianos ya no tienen el mismo respeto por la autoridad en la iglesia. Entonces, ¿está bien o está mal este consejo lo que dice acá? Sí, claro que sí. Porque muchas veces los varones nos hacemos los tontos, no queremos ser la cabeza del hogar para que tomen la responsabilidad las mujeres. Pero nosotros somos cabeza del hogar. Si hay una persona dificultosa, atendela vos. ¿No es cierto? Pero nosotros somos cabeza del hogar. Entonces, hay un orden. No es que la maestra es más que el alumno. No, la maestra es un ser humano igual que el alumno. Pero hay actividades distintas, rangos, roles, ahí está, esa es la palabra, roles distintos, funciones distintas. Y eso es lo que se debe notar. Yo sé que hay excepciones en medio de la selva. Hubo una vez una mujer que salió como misionera y nadie quiso ir con ella. Por eso tampoco ni novio pudo conseguir o esposo para poder ir a la obra. Ella allá en medio de la selva predicó el evangelio, la gente se convirtió, los indígenas se convirtieron a Cristo. Pero no había ningún varón capacitado. Ella tenía que hacer de misionera, de predicadora, de pastora, de madre espiritual, tenía que hacer de todo. ¿Y qué? ¿Acaso Dios iba a despreciar esa tarea que ella hacía? No, Dios comprendía todo esto. Y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado en primera instancia, ¿no? Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ella fue engañada, sí, fue la primera en pecar, pero el varón conscientemente desobedeció a Dios. Porque la esposa no lo engañó a él, le convidó y él tendría que haber dicho no, porque Dios lo ha prohibido. Entonces, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará la mujer, no salvación del alma, no, pero se salvará engendrando hijos. Hay matrimonios que se casan y no quieren tener hijos y lo declaran. Nosotros no queremos tener hijos. Es como que nos hemos asociado los dos trabajamos y para tener una casa hermosa, un auto hermoso, mandarnos la parte delante de los demás. Pero eso de los hijos, mucho trabajo, mucho lío. Cuando uno se casa debe ser con la intención de formar un hogar, de tener hijos. Si no puede tener, bueno, Dios sabe por qué, ¿no es cierto? Pero lo importante es eso. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Es decir, que el esposo va a trabajar. Bueno, quizá entiendo que los tiempos han cambiado y ahora las necesidades son muchas y a veces tienen que trabajar los dos. Yo lo comprendo, pero estoy hablando de lo ideal. Mi papá salía a trabajar y mi mamá se quedaba en la casa. Pero mi mamá educaba a sus hijos. Pero si no está la esposa, no está la mamá, no está el papá, todo el día los hijos están solos. ¿Qué educación van a tener? ¿Quién los va a formar? Alguien los tiene que formar. Por eso, las mujeres, hablamos mucho de los hombres de Dios famosos, Spurgeon, Moody, qué sé yo, pero detrás había una madre que los formó. Mira qué gran bendición es esa. Que la madre sea una mujer espiritual, llena de fe, de amor, de santificación, que viva con modestia, que
que no se ande exponiendo y tentando a otros hombres. Contaba un compañero de mi trabajo, uno de los tantos trabajos que yo tuve. Yo estaba ahí, éramos varios escritorios, no podía dejar de escucharlo. Que uno de mis compañeros se fue a la casa de la abuela, y al lado de la casa de la abuela vivía una mujer joven, con su esposo, ¿no? Y como el esposo estaba trabajando, él se pasó al terreno de la esposa y no estaban leyendo la Biblia ni orando, no. Se imaginan que lo que estaba haciendo. Y en ese momento llega el esposo. No sé si sin querer o a propósito. ¿Sabe lo que hizo este compañero mío? Se tuvo que esconder en el gallinero. Suerte que tenían gallinero. Pero qué lindo es cuando un esposo va a trabajar y está confiado de que su esposa le va a ser fiel. Y que va a formar a sus hijos como mujeres y hombres de Dios. Qué lindo. Por eso, volvamos a la fuente, volvamos al orden de la palabra de Dios. Y estemos atentos a toda enseñanza que está fuera de la palabra de Dios. Y vivamos una vida de oración, como hemos leído en el capítulo 2. Oremos. Muchas gracias, Padre, que tú nos has bendecido en esta mañana. Quizá no he podido presentar con tanta precisión, Señor, exactitud, tu palabra, pero que tú corrijas con tu Espíritu Santo toda cosa, Señor, dicha en esta mañana, y suplas toda aquella falencia que hubiera. Muchas gracias, Señor. Bendícenos como congregación y en forma personal también, para agradarte en todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.